Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo día en el cual estamos en presencia del Señor, aprendiendo más de su palabra, aprendiendo más de lo que es Dios para con nosotros. Y en especial en esta tarde, hermanos, vamos a ver una situación medio incómoda para algunos que vemos a un Dios de amor. Normalmente cuando hablamos de la soberanía de Dios y del poder de Dios, tendemos a tener conflictos con Dios mismo, porque dentro de la soberanía y el poder de Dios existen conceptos como cosas mortales que vivimos, pruebas y pandemias que estamos viviendo, que nos hacen tratar de desviar a Dios de esta ecuación que estamos viviendo. Pero después nos enfrentamos a un Dios soberano sobre todo, que decimos, proclamamos y creemos que es un Dios soberano, y entonces existe un límite en el cual no podemos sacar a Dios dentro de toda esta oración en la cual ustedes y yo estamos viviendo las situaciones del coronavirus. Es complicado verlo de esa manera, pero también es glorioso verlo de esa manera. En el capítulo 2 se usó una frase que se acuñó que decía providencia amarga. Y hablábamos de la providencia amarga, hermanos, porque son esas situaciones en las cuales son difíciles de sobrellevar en nuestras vidas, pero Dios está al pendiente de esas situaciones que también son negativas. Estas cosas describen a Dios o a un Dios eh, que hace cosas que a nuestros ojos son malas de vivir o verlas así. Y no es una blasfemia decirlo, simplemente hay cosas que Dios permite que lleguen a tu vida y a mi vida que son difíciles de sobrellevar, difíciles de superar en nosotros y las cuales tenemos que aprender a vivir con esto y no es una blasfemia. Como vamos a ver ahorita a continuación, veremos cómo una persona habla acerca de esas situaciones y vamos a llegar a una conclusión con esto. Pero antes de entrar en el tema, vamos a ponernos en manos de Dios para orar y pedirle su guía. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu infinito amor y tu cuidado, Padre. Gracias por guardarnos, Señor, hoy y siempre, en todo lo que tú permitas que llegues a nuestras vidas, Señor. Sé con nosotros, Padre, hoy y siempre. Que tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones, nuestras mentes, para detectarte a ti, Señor, alabarte a ti, ofrecerte todo lo que somos y hacemos a ti, Señor. Nada queremos ser fuera de ti, Padre, nada podemos ser fuera de ti. Te pedimos tu guía, Señor, te pedimos la claridad para entender tu voluntad cuando todo está en contra de nosotros o parece ser que está en contra de nosotros. Tráenos ayuda, tráenos claridad para ver tu palabra y aprender de esta enseñanza, Señor, lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Porque todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, el capítulo 4 se llama Soberano sobre todo. Y decíamos que hablar de una providencia amarga no es decir una blasfemia. Hay obras que Dios hace que son amargas y referirlas así no es algo feo o malo que el hombre haga con Dios. De hecho, Noemí, la suegra de Ruth, cuando sucede lo que le pasó a su esposo y a sus hijos, y como una nuera la abandona y ella termina con su otra nuera, regresando de un exilio voluntario, llegando a la nada, sin absolutamente nada. Y ella dice, en Ruth capítulo 1, versículo 20 al 21 dice, el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Y no está mal lo que está haciendo Ruth. De hecho, hermanos, no está mintiendo, ya no está engañando lo que pasó, no estás exagerando lo que está viviendo, ni está acusando a Dios de esta situación. Ella simplemente está describiendo un hecho terrible que su familia vivió. Ellas salieron una familia compuesta, armada, con dos varones, un esposo, en la cual si le hubieran preguntado a Ruth saliendo de su casa cuál sería su situación, en el menor de los casos se vería volviendo a su tierra sin su marido y sin sus dos hijos y con una persona que no era su sangre. Ni en la mente ni en la imaginación más profunda de Ruth esto venía a la mente. Esto no lo veía venir.
Y entonces ella habla y describe precisamente lo que ella vivió, esa providencia amarga que parte de un hecho terrible. Así que hablar de esto, hermanos, de una providencia amarga, simplemente es describir, hacer una descripción de lo que una persona está viviendo en medio de una tragedia, de una pandemia, podríamos hablarlo así también. También ahí hablábamos de una dulzura de la palabra de Dios y que la dulzura de la palabra de Dios no se ha permitido que nosotros la podamos disfrutar si no antes vivimos esa providencia amarga. Y si no vemos esto, hermanos, si no encontramos la sincronía entre estas dos frases, hermanos, la verdad es que no estamos aplicando lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice, tristes pero siempre alegres. El cristiano puede estar en medio de una tragedia, de una enfermedad, de una pérdida de un ser querido, con tristeza. Es triste entregar a una mamá, a un papá, un hermano, un abuelito. Es difícil decirle adiós, es difícil decirle adiós a una persona joven peleando con un problema de cáncer, una persona que amamos con todo nuestro ser y verlo tan debilitado y amarrado a unos cables en los cuales es lo único que los mantiene con vida, pues no es fácil, es triste. Pero un cristiano, aún dentro de su tristeza, busca y está alegre también. Hay que entender, hermanos, para ver esto con su totalidad, que la soberanía que puede detener el coronavirus, hermano, ese Dios soberano que puede poner una barrera o fulminar todo lo que estamos viviendo, hermanos, no lo ha hecho. No lo ha hecho, la verdad. Pero a la misma punto, esa misma soberanía es la que sostiene tu alma y mi alma en medio de esta misma pandemia. Saber esto, hermanos, hace la diferencia completamente, porque estás confiando en alguien que tiene la capacidad de resolverlo. Si ahorita tú, hermano, Dios no quiera, pero te llaman para ir a un hospital para revisión o porque ya te lo detectaron, ¿en qué vas a confiar, hermanos? Porque vas a ir al hospital, van a quererte tratar, vas a abogar por estos números en los cuales las personas se salvaron de esta enfermedad, pero no vas con una incertidumbre, una certeza nula con respecto a si vas a regresar a tu casa con los tuyos y de una manera correcta. La verdad es que eso está ahí y genera muchas dudas, pero saber que ese mismo Dios que permitió que llegara la enfermedad también tiene el poder para cortar la enfermedad cuando su designio así lo marque. Entonces, por eso es que a Él acudimos y saber esto, que el mismo Dios que no ha detenido la pandemia es el que está sosteniendo la pandemia a nosotros en medio de la pandemia, nos hace vivir confiados de que Él puede resolver mi situación. Y así lo vemos y lo deseamos y lo creemos. Dios tiene un concepto muy claro, hermanos. Dios hace absolutamente todo lo que quiere hacer, no más, no menos. El objetivo, hermanos, de este capítulo y del que verán el día de mañana con mi hermana, con mi hermano Caleb o mi hermana Cecia, no recuerdo ahorita bien, el objetivo es mostrar que Dios gobierna sobre todo y es infinitamente sabio con lo que hace. Para ti Dios está haciendo mal por esta pandemia y lo vemos y lo sentimos así. Pero quitamos a un lado la sabiduría que Él mismo tiene de las mismas situaciones que se están viviendo. Esto es una buena noticia, hermanos. Saber que Dios es bueno y es sabio es una buena noticia cuando estamos en medio de una pandemia, cuando estamos enfrentando una situación de salud muy complicada. De hecho, ese es el secreto para experimentar la misma dulzura de Dios en medio de su providencia amarga. Es la forma en la que tú puedes apreciar con su totalidad todo lo que es Dios. La soberanía, hermanos, la soberanía que estamos remarcando, hermanos, de Dios, implica que Él puede hacer y de hecho hace absolutamente todo lo que Él quiere hacer. Dios hace y decide hacer todo lo que hace y decide hacer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en alguna situación no hay una fuerza externa que se le haga contrapeso o se le resista a Dios con respecto a sus deseos y sus planes. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 32 y 33,
Lamentaciones capítulo 3, versículos 32 y 33, dice así este libro: nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. ¿Qué quiere decir con que nos aflige, pero no quiere decir que sea de su agrado? Él, efectivamente, como dice su palabra, nos aflige, hermanos. No podemos evitarlo. Si dijeras que no, estarías mintiéndole a las personas, y cuando ellos vivan una prueba en sus vidas, se lo van a relacionar a Dios. Aunque tú no lo quieras, ellos lo van a ver así. Porque si tú les presentas un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios que en todos lados está, que tiene la sabiduría y el conocimiento para resolver todo, entonces, hermanos, nos lleva a la implicación o que Dios no lo sabe todo porque no lo puede detener, o Dios no lo quiere detener y entonces Dios no es bueno. Entonces, esos conflictos llegan, hermanos, cuando nosotros no aprendemos que Dios tiene todo el control y hace lo que necesitamos nosotros. Y aunque a veces esa aflicción no quiere decir que Dios se agrade de esta misma aflicción, Él no duda de lo que hace, Él no se pone a replantear planes para ver si vale la pena hacerlo, o hay algo que se detenga, ponga enfrente a Dios y le diga hoy ya no más, y le haga fuerzas a lo que Él tiene, a sus planes, y le impida a Dios mismo hacer lo que Él quiera. No existe tal cosa, hermanos. Hay una belleza y una coherencia perfecta en la forma en que cooperan todos sus atributos, pero Él sigue siendo complejo para ti y para mí. Y ahí dentro de su complejidad es que tenemos que estar cimentados y esperanzados que tiene esta situación también está bajo su control. Como decíamos, no existe una fuerza externa en él que pueda impedir su frustración y frustrar sus planes o frustrar su voluntad. Cuando él decide que algo va a suceder, lo va a hacer que suceda. Isaías enseña en el capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin de este tiempo desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dice Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Ser Dios es hacer, hermanos, su propio propósito. Siempre buscar que Dios siempre busca cumplir su propia voluntad y nadie impide que su voluntad sea realizada. Dios no solo se declara en los eventos futuros, sino que Él hace y obra de todas las formas posibles para que esta situación se lleve a cabo. Para que todas estas cosas sucedan, Dios está intervenido ahí para que se termine el proceso en el cual se inicia. Él decreta y luego agrega Jeremías capítulo 1 versículo 12, yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Dios no aventó la creación allá y pensó que ahí está bien lo que aventó, lo que creó, y dejar nada más todo a nuestra suerte y Él nada más ser un espectador, el cual no interviene en todas las cosas que pasan. No, Dios no es así. Dios hace todo para que se cumpla su palabra, Él la decreta, pero también, hermanos, la cumple. Está ahí para que se cumpla su palabra. Job capítulo 42, 2 dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los padres celestiales, y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. El salmista dice, Salmo número 135, versículo 6. Salmo número 135, versículo 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. O como resume el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 11. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Prácticamente aquí se reciben dos cosas muy claves que tenemos que resaltar. Todas las cosas, uno,
y conforme al designio de su voluntad. No existe nada que escape de Dios. Y no tenemos problema cuando decimos que las bendiciones vienen de Dios. Y cuando las cosas nos van bien, no hay problema en querer ver que Dios es el que lo está proveyendo. El problema surge con nosotros y con todo el mundo cuando las situaciones por las cuales Dios nos demanda pasar y nos llama para que hagamos todo esto, hermanos, son malas a los ojos del hombre. Ahí es cuando la voluntad de Dios dice, o parece ser, no dice, parece para los ojos del hombre, que son malos en sí, que Dios es malo. Pero no, Dios simplemente está haciendo su voluntad y hace todo que todo sea para que se cumpla. No existe una fuerza extraña que haga que arrebate una situación de la mano de Dios. Eso no es bíblico, no es verdad. Y esto implica, hermanos, que en otras palabras la soberanía de Dios está bajo el control absoluto de todo el mundo. Él controla absolutamente todo lo que pasa en el mundo. Él gobierna el viento, Lucas 8:25, los relámpagos, Job 36:32, la nieve en Salmos 147, versículos 16, las ranas en las plagas de Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 15, los mosquitos, las moscas, las langostas, las codornices cuando fue el éxodo para llegar a la tierra prometida, los gusanos con Jonás, ese gusano que creó para herir a la calabacera, las langostas, los peces cuando hizo que el pez se comiera a Jonás y lo mantuviera ahí, los gorriones, las hierbas, las plantas, las hambrunas, el sol, las puertas de las cárceles cuando liberó a los discípulos, la ceguera cuando volvía la vista a las personas o cegaba también a las personas, la sordera, la parálisis, la fiebre, toda enfermedad en general, los planes de viaje, los corazones de los reyes, las naciones, los asesinos y la falta de vida espiritual. Todo obedece a la voluntad del mismo Dios de ustedes, Dios mío, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es verdad, ahorita en medio de la pandemia, hermanos, ver en un Dios de amor parece verlo complicado de asimilar y más, porque cada vez más familias que amamos y conocemos y vamos conociendo, vemos que existen necesidades tan fuertes, tan vitales en sus vidas, que hablar de un Dios de amor en medio de una pandemia es muy complicado de ver. No solamente de hablarlo por parte de los hombres de fe o de los hombres de los hijos de Dios, sino también desde el punto de vista de que todas estas cosas, hermanos, todo lo que viven las personas, superan los mismos sentimentalismos que podemos tener con respecto a Dios. Ahora no es momento en que nosotros podamos ver de una forma con sentimientos de amor en todo su esplendor, porque precisamente estamos pasando una temporada muy amarga para ustedes y para todos en general. Las iglesias vacías, hermanos, los templos vacíos, perdón, son lugares que da tristeza verme, al menos se los digo en primera persona. Me recuerda cuando los veo a ustedes ahí compartiendo con nosotros en la casa de Dios, compartiendo el pan, festejando, alabando juntos, aprendiendo juntos, hermanos. Ver un templo vacío realmente, o al menos lo hablo en primera persona, lastima verlo así. Pero aún así, en medio de todo ese sentimentalismo que a veces podemos caer, Dios sigue gobernando esta situación. Dios está por encima de lo que estamos viendo, aún con todo lo que veamos o sintamos de la situación. Estamos pasando por una temporada tan amarga, hermanos, no solamente como San Luis o México, sino como el mundo en general, donde parece ser que Dios decretó que todo eso sucediera para volver a marcar su poder
y lo vemos como una especie de inquisidor, pero no vemos, hermanos, la parte positiva. Si Dios permite que esto que estamos viviendo, Dios tiene la facultad, el poder y el conocimiento para terminar esta misma situación. Solamente hay que pedirlo, hermanos, y esperar lo que el Señor nos diga, aunque esto nos pueda llevar lejos de nuestra misma fe, de nuestra misma religiosidad. No importa en ese aspecto. Tenemos que llegar a esta estatura en las cuales podamos superar nuestros sentimientos, nuestros sentidos, y a veces nuestro sentido racional, mundano, que a veces no cree en prácticamente nada. Tenemos que sacarnos todo esto, porque, hermanos, aunque estemos pasando una situación amarga, Dios decretó, Dios gobierna y Dios terminará esta misma pandemia. No nos va a dejar vivir solos, no nos va a dejar a la deriva. Dios siempre va a estar con ustedes y con mí hasta el último día de nuestras vidas. Job no pecó, hermanos, con sus labios. Capítulo 1, versículo 22 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, versículo 21. El Señor dijo, el Señor dio, el Señor quitó. El Señor se llevó a los 10 hijos de Job y terminó, después los restableció. Pero en su momento, hermanos, imagínense un papá, la desgarradora imagen, porque si tal vez ver a mí lo que más me ha tocado es ver a un hijo enfermo y la impotencia y la tristeza es tan grande, hermanos, que no cabe dentro de nosotros. Pero aún así, hermanos, no se compara con perder a un hijo, mucho menos a 11 en un mismo momento, a 10 en un mismo momento. No es fácil de asimilar. Y Job piensa con claridad a través de esta angustia, de esa tristeza, y dice: Dios da, Dios quita. Yo entiendo que Dios me da y me bendijo tanto tiempo con esta hermosa familia, con estos poderes económicos, con estas clases sociales, y aún así también Él decidirá cuándo será el momento en que esto termine. Y creo en su palabra, yo creo en Él. En la providencia de Dios, hermanos, nadie tiene derecho a vivir. De hecho, cada respiro es un regalo de la misma gracia de Dios. Cada latido de nuestros corazones es un regalo inmerecido. Y al final la vida y la muerte están en las manos de Dios. Ustedes querrán ganarle la partida a la muerte decidiendo cómo morir si quiere suicidarse, pero aún ahí en esa decisión que usted pudiera malamente tomar, Dios está ahí determinando si vas a fallar con lo que vas a intentar hacer y te va a mantener vivo y estar aquí en este planeta. El Señor dio y el Señor quitó, resume Job después de una tragedia tan grande que él tuvo que pasar. Y decimos Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, ven ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí, no hay Dios de la muerte y devuelvo la vida, no causas de heridas y doy santidad. Nadie puede liberarse del mismo poder de Dios. Así que mientras que consideremos nuestro futuro como con el coronavirus, y aunque esta situación misma nos amenace en nuestras vidas, hermanos, según Santiago, hermanos, lo mejor que podemos hacer, capítulo 4, versículo 15, Santiago capítulo 4, versículo 15, dice: si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. Y si no, hermanos, estoy dispuesto a estar en la presencia de Dios. Si Él quiere, viviremos, y si no, moriremos, hermanos. Es una certeza. Por más que usted ore o no ore, si Dios ha determinado que sea el momento para despedirnos, será el momento para despedirnos. Y aún así el propósito seguirá siendo bueno. La tristeza, las despedidas, las separaciones van a ser difíciles de sobrellevar. Pero, hermanos, Dios está por encima de la situación que vivamos. Y Él estará al pendiente de cada una de las situaciones que tú y yo, de las pruebas que tú y yo tengamos que sortear, hermanos, en el ámbito de salud, filiación, de lo económico. Dios no te va a dejar solo, hermanos. Dios es quien decide, y esto es la mejor noticia que usted pueda recibir. Que Dios, de Dios emane todo esto que vivamos, hermanos. Cambiará mi forma de ver.
porque dentro de la soberanía de un Dios todopoderoso y bueno está esta pandemia, hermanos, que tendrá al final un propósito para cada uno de nosotros. Hablando en título personal, y me disculpo por hacerlo de esa manera, hermanos, Dios está dando este tiempo para que las iglesias se preparen en su conocimiento, no en ignorancia, en un conocimiento, en una fe tan lógica, hermanos, que sea y emane de Dios mismo para trabajar dentro de donde el Señor nos llame. Ese es nuestro momento, hermanos, y qué mejor noticia que saber que Dios es quien decide todo lo que pase. Estás en deudas, en problemas, en salud, hermanos, confía en Dios y deja que Dios decida. Porque así como pudo partir el Mar Rojo, hermanos, así como pudo partir el Jordán, de controlar codornices, de controlar plagas, de controlar una tempestad misma, hermanos, tiene el poder para terminar con esta pandemia y volvernos a una vida más natural y normal de lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero por favor, hermanos, antes de cualquier cosa, siga temeroso de lo que Dios puede hacernos si nosotros no estamos dispuestos a aprender de su palabra. Y bueno, hermanos, con esto terminemos la lección número 4. El día de mañana tenemos aquí a mi hermana Cecia, a mi hermano Caleb, alguno de los dos, no recuerdo bien, creo que es Caleb, estará con nosotros con el capítulo número 5, la dulzura de su reino. Hermanos, te darás cuenta, estamos haciendo una grabación. Aún así, las dudas que tengas de esta lección o de otras lecciones que hayamos visto, o que no hayas tenido tu material a la mano de coronavirus y Cristo, envíame un mensaje al 44 41 13 96 20 para que pueda resolver tus dudas o te pueda mandar el material si es que se hace falta. Pero hermanos, somos una iglesia del Señor, la cual tenemos que estarnos preparando, porque la batalla afuera, hermanos, es muy grande y tenemos que estar listos porque dice su palabra, la mies es mucha y los obreros pocos, hermanos. Ayer estuvo con nosotros una misionera, hermanos, la cual hacía una exhortación muy grande y ella oraba por varones en específico, porque Satanás ha golpeado mucho a la masculinidad cristiana y quiero, Dios, hermanos, que tanto ustedes y yo estemos dispuestos a responder a su llamado. Es un buen momento de hablar de varón de Dios con varón de Dios y preguntarnos qué hemos hecho con este servicio que Dios nos ha dado. En esta tarde, hermanos, quiero que oremos, hermanos, por la vida de nuestro hermano Jesús Armenta, por la vida de nuestro hermano Bocelli, por la vida de nuestra hermana Rebeca, por nuestra vida de nuestra hermana Lupita y de todos los hermanos dentro de la iglesia que están en una situación de salud, por mi hermana Graciela, la cual felicito, feliz cumpleaños, hoy cumpleaños mi hermana Graciela, mándenle un mensaje, muchas felicidades, que el Señor la guarde y la fortalezca en todo lo que va a hacer. También quiero pedir por todas las familias de San Pablo, hermanos, que este tiempo, más que sea de conflicto entre familias, sea para sanar familias. Las luchas más grandes, hermanos, se viven dentro de los hogares, pero las luchas, hermanos, para los hijos de Dios han sido terminadas y hemos sido declarados vencedores, no por tus fuerzas ni por las mías, sino por la fuerza de Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo y su guía, para la gloria y la honra de Dios Padre. Así que vamos a orar un momento y ponernos en manos de Dios en todas las que ustedes estén haciendo y vayan a hacer. Sea de provecho para ustedes, hermanos, y para provecho y gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, en la cual te damos gracias, Señor, por el año más de vida que le has concedido a mi hermana Graciela. Señor, sé con Rubén en Ciudad Valles, Padre. Ayúdalo, Señor, en todo lo que ellos están viviendo, Padre. Hazle entender a mi hermana Graciela que no la has dejado sola y que tú la fortalecerás en estas situaciones que ella va a tener que luchar. Que tu mano, Señor, y tu fuerza, Padre, esté alrededor de ellos, Señor, que los guardes y los protejas de todo lo que ellos pudieran vivir, Señor. Que tu misericordia y tu amor supere cualquier entendimiento que nos pudieran dar los hombres, Señor, sino que busquemos escuchar tu palabra, Señor, crecer en ella y aprender siempre y completamente de ti. Sé con mis hermanos, Señor, en esta lucha que podrán vivir. Sé con su esposo, Señor, sé con sus hijos, Señor. No permitas que nada malo les pase.
Como también, Padre, te pido, Señor, que seas con cada una de las personas que estuvieron al pendiente de este estudio. Permite que tus palabras sean, Señor, siempre marcadas con corrección, Padre, y atesoradas en lo más profundo de nuestro ser, tan profundo y tan impactante y fuerte, Señor, que cambie nuestra mente, Señor, que cambie nuestra forma de sentir por los demás, Señor. Te pido que tú seas con cada uno de nosotros. Sé con mi hermana Blanca Miriam, con Miriam, Señor, con Ivonne, con Brian, Aarón, con la familia de mi hermana Blanca Miriam, Rubí, su esposo y sus hijos, Señor. Sé con mi hermano Jesús Armenta, Padre. Tú permitiste que esa situación de enfermedad llegara, pero, Señor, tú estarás por encima de ellos y no lo dejarás solo en este momento. Te doy gracias por su familia que está involucrada en ellos y te pido que seas con mi hermana, su esposa, que lo espera con ansias en su hogar. Dale paz a ella y dale paz a él, para que se puedan volver a encontrar en tu nombre. Te pido también, Señor, que seas con mi hermano Marco Bocelli, Señor. Tú sabes por qué las cosas pasan en su vida, Señor, pero permite que él vea tu mano, tu calidez, Señor, tu poder, Señor, y que esté confrontado con su forma de vivir, para que, Señor, sea tarde o sea después, sea ahora o después, que nosotros tengamos que vivir con tus situaciones, con las situaciones de problemas de salud, Señor. Que tú sigas siendo nuestra fortaleza, Señor. Que tú sigas siendo esa persona, Padre, la cual puede y debe, Señor, portarse a la altura de lo que tú esperas, Señor. Te pedimos también por José Ángel y su familia, Señor, ayúdalos y bendícelos, Padre. Sé con Graciela, Señor, ayúdale y fortalécele en su salud, Padre. No permitas que caiga, Señor. Te doy gracias por la familia de mi hermana Rebeca, Señor, la cual está cuidando, Señor, y poco a poco va saliendo esa situación. Te pido, Señor, por cada una de las familias de tu iglesia, Señor. No permitas, Padre, que nos alejemos de ti, de tu comunión, de tu iglesia, Señor. Que tuvimos este tiempo de estar guardados, Señor. Concédenos el privilegio de volvernos a vernos, y amarnos y respetarnos ahora y hasta el día de la eternidad, porque tu providencia y tu amor, tu soberanía está por encima inclusive de nuestros propios errores. Que tú seas en nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor sea con ustedes. El día de mañana nos vemos 7 de la tarde para más estudios de este libro. Cualquier duda, hermano, por favor, 44 41 13 96 20, o comunícate al grupo de la iglesia IPAR San Pablo SLP en YouTube, @IPAR San Pablo SLP en Twitter, y en Facebook IPAR San Pablo. Estamos para servirte, somos familia, hermanos. Oremos unos por otros, ayudémonos y en la medida de que podamos. Próximo sábado seguiremos recolectando despensas, hermanos, de 12 a 1 de la tarde. Por favor, si tienes algo con lo que puedas apoyar a un hermano, a una persona en necesidad, compárteles, hermanos. No te pedimos grandes cosas, no te pedimos actitudes sobrenaturales o sobrehumanas, Señor. Solo lo que te pide, que el Señor te ponga en tu corazón. Brindemos nuestras manos y sigamos orando por todas las personas que se han quedado en trabajo. Ayúdanos, es nuestro privilegio, no nuestro deber, hermano. De hecho, a veces lo vemos más como algo obligación, cuando debe de nacer en nuestro corazón el deseo de brindarnos unos por otros. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude y nos fortalezca, y que podamos apoyar a todas las personas que sufren en medio de esta situación, y que por encima de todo vean a Cristo como la respuesta a lo que viven. Los dejo, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Nos vemos el día de mañana, 7 de la tarde. Bye.